El plan del barrio de Pinomontano, en la periferia del norte de nuestra ciudad, surge a finales de los años 60, cuando el Patronato Municipal de la Vivienda planifica su construcción sobre los terrenos que quedaron desprotegidos por las inundaciones con la construcción del nuevo cauce del arroyo Tomarguillo. El territorio donde se asienta este barrio constituye desde hace siglos una era de huerta y olivares, caracterizadas por frecuentes inundaciones y por terrenos destinados a haciendas y cortijos. Hubo un momento en el cual esto cogía muy lejos de Sevilla, esto nadie lo quería. Hay mucha gente que vivía entonces en el campo, que era lo que compraba los pisos, porque claro, ellos estaban acostumbrados porque estaban en el campo, pero los que vivían del centro era como ir hacia Córdoba. No había ni autobuses, ni había de nada. Al principio nos parecía lejos, pero después era una posibilidad de tener una vivienda, una facilidad. El barrio comenzó a poblarse a partir de 1975. En sus inicios, las viviendas fueron ocupadas por una población de origen fundamentalmente obrero, con escasos recursos económicos y procedentes del centro histórico de la ciudad. Pinomontano es un caso tardío del planteamiento tardofranquista que produjo una periferia desconectada, desarticulada con el centro y sin equipamientos suficientes. Una versión de baja calidad sobre lo que decían los manuales del urbanismo moderno, como la Carta de Atenas. Por ser algo más tardío en su desarrollo, presenta un tejido un tanto diferente al de otros barrios como Algoza, Polígono Norte o Polígono Sur. Las manzanas que se construyen a finales de 60 y a principios de 80 son cerradas, con patios interiores, cosa que no veremos en otros barrios, donde los edificios originales son barras, torres inmovibles en radiante. En sus comienzos, Pinomontano experimenta naturalmente necesidades de servicios y equipamientos básicos relacionados con la sanidad, la educación, el comercio o el trabajo. El barrio debía equiparse sobre la marcha, al mismo tiempo que se poblaba. Hay que tener en cuenta, además, que estos primeros pobladores eran familias numerosas compuestas básicamente por parejas relativamente jóvenes. Como la población infantil era mucho más numerosa, las necesidades de escuelas infantiles eran bastante más importantes que las que se experimentan ahora. En este barrio tan desprovista de equipamientos, surgió a finales de la década de 70 y los principios de 80 un fuerte movimiento vecinal asociativo de carácter reivindicativo originado por las grandes carencias que sufrió la zona. Este movimiento vecinal comienza a ver sus frutos durante los años 80. Fue un medio clave para influir a nivel político y que se llevaran a cabo las transformaciones que necesitaba el barrio. Su dinamismo y sus reivindicaciones han potenciado ya el marcado sentimiento de pertenencia al barrio, que ha sido el motor de lucha por la mejora de sus condiciones de vida. No por nada fueron las mujeres las principales promotoras de las reivindicaciones relacionadas con el ámbito educativo. Las madres se dieron cuenta de las necesidades de escolarización de los niños y jóvenes del barrio y tomaron conciencia de que este no era un problema aislado, sino que afectaba a un colectivo de personas. Las mujeres vimos el barrio como un apéndice de la casa. Si había un problema en el barrio, lo vivíamos como si lo hubiese en la casa. Las mujeres nos dimos cuenta de que hacían falta colegios. Tú no tienes colegio para llevar a tu hija, yo no tengo colegio para llevar a la mía. Entonces vimos que hay problemas individuales que son problemas colectivos. Entonces hay que darle una solución colectiva y no somos las que nos organizamos y las que empezamos a ir en manifestaciones con los niños, porque entre otras cosas los hombres estaban trabajando y las mujeres eran las que vivían más en la casa. En nuestro documental analizaremos esta temática centrándonos en el caso concreto de la Escuela Infantil de Pinomontano. Esa escuela, proyecto del arquitecto Manuel Trillo de Leiva, se inauguró para paliar las necesidades que tenía el barrio en materia de equipamiento educativo. Fue pionera en formación pedagógica y ha de considerarse el premio a la lucha vecinal liderada por estas mujeres.
Ahora bien, desde entonces no solo ha cambiado sociológicamente el vecindario de Pino Montano, sino que también ha cambiado las formas en las que se le da una primera educación al niño y genera la mecánica interna de estos centros. Hoy, por ejemplo, la participación de los padres es más estrecha. ¿Cómo se ha ido adaptando la arquitectura del edificio original a estos cambios? Rafael Pérez, el director de la escuela y quizá el trabajador más importante del establecimiento debido a sus años de experiencia. Yo creo que casi se me olvida, 35 años. Rafael Pérez tuvo la oportunidad de involucrarse en el proyecto. Yo vivía en este barrio, estaba en su organización ciudadana como vocal de juventud. Entonces tuve la suerte de poder vivir la construcción de la escuela. Aunque los tiempos cambian, por ejemplo, la manera de educar no era la misma hace 40 años que ahora. Desde un punto de vista ciudadano, el centro está muy bien. De hecho, el centro es acogedor. Yo digo que es una escuela infantil de verano. Es todo muy abierto. Se respira libertad. Cuando se hace este tipo de construcciones es muy importante que el conjunto de arquitectos se fije en cada aspecto, ya que no se trata de una obra típica, sino que es un lugar donde la atención y comodidad debe recaer en los más pequeños. Está compuesto de 15 casitas. Cada grupo tiene como su casita. Cuando el niño viene el primer día, viene llorando. El niño, la niña, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, vienen todos llorando. Pero el hecho de que la escuela, todas las aulas sean pequeñas casitas que tienen dentro el aseo, da mucha confianza al niño, porque es como su casa aquí. No es un colegio grande, con un edificio muy grande, de donde todo es colosal. Eso le acerca a la realidad de su casa, es mucho más cercano. Pero hay una causa común entre estos tiempos: los problemas de conciliación. Pino Montano, pues, es un barrio muy grande y había perspectiva de que iba a ser un barrio muy grande, con mucha familia, donde iban a trabajar los dos. Luego el problema era con quién dejan los niños, aquella de conciliación, que ya veis, que hace 30 y tantos, 40 años ya existía. Resumamos los grandes cambios que ha experimentado esta realidad desde sus orígenes hasta la actualidad. Como hemos dicho, son de dos tipos: cambios sociológicos en el barrio a la escala general y cambios en el mundo de la escuela infantil y de la enseñanza, es decir, cambios en el fondo en la consideración del niño como individuo y la manera que tenemos de tratarlo fuera del seno materno. Con respecto a los primeros, en los orígenes del barrio de Pino Montano no había apenas inmigración extranjera. Las familias inmigrantes asentadas presentan estructuras muy parecidas a las de la inmigración local de los años 60 y 70. De hecho, suelen ocupar en muchos casos las mismas viviendas que éstas ocupaban. Las familias eran mucho más grandes, siendo lo normal tener entre 3 a 4 hijos por familia. La estructura familiar era bien diferente a la actual. La mujer no se había incorporado aún al mercado laboral. Trabajaba en casa cuidando de los hijos y de los abuelos. Aunque las condiciones económicas no eran mejores que las actuales, la austeridad cotidiana permitía a las familias numerosas. Con respecto a los segundos, la implicación y atención por parte de los padres hacia sus hijos una vez enmarcados en la estructura educativa era mucho menor que la actual. La escuela infantil y el colegio de entonces eran organismos mucho más opacos frente a la figura de los padres. Los padres solo tenían entrada en la institución en caso de problemas con el hijo. Hoy, en cambio, se tiende a incorporar a los tutores desde el comienzo como una pieza más en el engranaje educativo, haciéndoles partícipes de la educación escolar de los hijos. Este cambio tiene una repercusión enorme sobre la arquitectura de la escuela. Aparecerán nuevas zonas de reunión con los padres que antes no existían. El aula misma es ahora un espacio mucho más polivalente y flexible que hace 30 años. El modelo entonces era el de la fila bien alineada de pupitres, el alumno como individuo pasivo, casi como un objeto. Hoy el aula se parece mucho más a un espacio de juegos. Veamos cómo está planteado el centro desde un punto de vista profesional. Obviamente ha habido mal funcionamientos estructurales, se hacen los centros, a veces no se tienen en cuenta todas las necesidades que
existen o que van surgiendo. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues buscarnos la habichuela, es decir, construir aquello que no teníamos o mejorar aquello que necesitábamos mejorar. En 2005, la arquitecta hizo una reforma en la edificación de la escuela para solucionar los problemas siguientes. Tener una zona de usos múltiples que no la había, suficientemente amplia para la de movimiento, para usarla como comedor, para usarla como espacio de reuniones, espacio de charla a padres y por otra parte un espacio dentro de los recreos pues que no fuera descubierto. Que los días de lluvia, que estamos en Sevilla, pero que en Sevilla también llueve. Entonces, pues tener un espacio cubierto donde los niños, que son muy pequeños, de 0 a 6 años, pues puedan salir los días de lluvia, aunque sea de una manera haciendo relevo en las clases, pero bueno, pueden salir. Sí, claro, a veces incluso unas fuertes aportaciones económicas. La escuela está situada en una zona peatonal. Para la seguridad de los padres, de la familia que vienen a traer los niños. La escuela infantil está abierta de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, luego lógicamente tenemos el servicio de comedor, el cual utiliza la inmensa mayoría de los niños, de 250 alumnos que hay en la escuela. Posteriormente nos hizo falta más espacio. Y entonces se incrementó ese espacio. Estamos en un contexto determinado que se llama Sevilla, y ya hace frío y hace mucho. Lo más problemático es el calor, porque el frío te abrigas con calefacción, que todas las clases, todos los espacios de la escuela tienen calefacción y aire acondicionado. Sin embargo, el problema del calor para niños tan pequeños que tenemos el tema de deshidratación, la administración llama la atención cuando hay olas de calor y tal, y intentamos que la temperatura en los interiores sea adecuada cuando hace mucho calor y en los exteriores pues intentamos que con los espacios de sombra que nos da el arbolado que tenemos y velas que distribuimos a lo largo del recreo, que el espacio fuera manejable por el niño. En las clases tienen distintos espacios y otro de los aspectos primordiales es que todas las clases tienen aseo dentro. Los niños no tienen que salir de la clase, no tienen que ir a un aseo que está en el pasillo, que está, no, está dentro de su misma clase, claro, eso es importantísimo. Uno de los temas importantes es el acceso. O sea, los padres pueden acceder con los niños a la clase directamente, no dejan los niños a la puerta de la escuela, o sea, lo dejan en la clase, lo recogen en la clase y los niños salen al recreo desde su clase y entran a su clase desde el recreo. Todas las unidades tienen dos puertas, una que da al recreo y otra que da al exterior, digamos, ¿no? Hasta la que está más alejada. Lo cual también da mucha seguridad. Cada unidad tiene dos salidas, a cualquier urgencia. El que niños, padres, educadores y otro personal, porque aquí hay personal administrativo, personal de limpieza, tal y cual, pues nos hemos acostumbrado a los espacios que tenemos y hemos humanizado.
una familia. Y lo que es más importante, los hemos optimizado. Y sí es cierto que existe, en la zona en la que estamos, existen 2 terrazas, pero no las utilizamos, porque son niños muy pequeños y les es muy inseguro subir y bajar escaleras. Como en verdad tenemos unos espacios exteriores tan amplísimos, no nos hace falta. El centro pues es la envidia de muchos centros. Claro, los niños de esta edad necesitan moverse. La ciudad, incluyendo las implicaciones que eso tiene sobre el orden arquitectónico, se hace en parte a golpe de reivindicación social. La ciudad es sobre todo una realidad sociológica. La ciudad son sus ciudadanos. Las formas que tiene la ciudad son esas, no porque las haya decidido un arquitecto o un urbanista. Y es al principio, pero el edificio y la ciudad se transforman y se adaptan por el movimiento de sus usuarios. Lo vemos claramente en este edificio del arquitecto Manuel Trillo de Leiva, metáfora de todo un barrio. La creación arquitectónica nace rígida, respondiendo a una determinada cultura que es la de los años 80. Conforme la sociedad se transforma, el edificio se amolda a las nuevas necesidades. Lo mismo que el barrio en su totalidad. La ciudad anónima corrige paulatinamente lo que se va quedando obsoleto. La falta de centros escolares en un primer momento y la baja calidad de la enseñanza después impulsó a las asociaciones de madres y padres de alumnos, el AMPA, que se convirtió en la forma asociativa más desarrollada en los primeros momentos del barrio, lo cual explica su significativa presencia actualmente. Nosotros siempre vamos por delante, porque es la forma en la que hemos conseguido el estado y calidad de vida de nuestro entorno. El deseo por parte de generaciones anteriores de defender el derecho a una situación mejor a todos los niveles, educativo, sanitario, social, cultural, junto con la convicción de que las cosas pueden cambiar, les dio el éxito, que a día de hoy pueden estar orgullosos de haber sido los protagonistas del mayor desarrollo de la historia de Pino Montano.